Bienvenidos a Arte con Todo, tu canal de arte y creatividad. Hoy te llevaremos a un viaje fascinante donde aprenderás a tallar piedras como si las ablandáramos con una antigua pócima mágica, centrándonos especialmente en el mármol. Imagínate transformar un bloque de mármol en algo tan suave como la piel o la tela. Esta habilidad sorprendente juega con nuestros sentidos, haciéndonos creer que lo duro puede ser suave. Nuestro guía en esta aventura es el renombrado escultor noruego Håkon Anton Fagerås, nacido el 17 de julio de 1975, quien estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de Oslo. Actualmente él vive entre Oslo y Pietrasanta en Italia. Se ha especializado en las esculturas de mármol. ¿Te has maravillado alguna vez con la precisión y belleza de las esculturas clásicas? ¿Has estado en los museos de Europa? Lo que quizás no sabías es que hay artistas contemporáneos como Håkon que poseen la habilidad de hacer magia con el mármol, al igual que los grandes maestros clásicos. Desde sus inicios, Håkon se ha dedicado a la tradición figurativa, eligiendo el mármol de manera poco convencional en el arte contemporáneo. Aunque comprometido con la artesanía tradicional, sus esculturas reflejan ya una sensibilidad moderna. Él adopta un enfoque figurativo que resalta lo ordinario, poniendo énfasis sutil en esas experiencias cotidianas. Pero más que mostrar sus piezas terminadas, Håkon prefiere revelar el proceso creativo detrás de ellas. Pasa unos 6 meses al año tallando mármol en Italia y ha notado que la gente está especialmente interesada en ver cómo se hace una escultura de mármol. Por eso hoy nos va a compartir parte de su proceso creativo. Si alguna vez descubres una piedra parecida al mármol, aprende a identificarla bien adquiriendo nuestro libro Minerales, cómo identificarlos. Y así nos ayudas al mantenimiento de este canal, ya que no tenemos ninguna otra fuente de ingresos. Dejo el enlace de Amazon en la descripción de este video. Gracias por sus compras. Para esculpir, generalmente los escultores aplican dos métodos principales: la escultura directa y la escultura indirecta. La directa implica cincelar directamente, como lo vemos aquí, sobre la piedra seleccionada en función de su naturaleza y su forma y los bocetos o dibujos para esculpir. Sin embargo, pues para producir esculturas de altísima calidad, la mayoría de los escultores eligen el método de la escultura indirecta, utilizando muestras detalladas en miniatura o en tamaño natural para copiar el material de la piedra. Eso es más o menos el proceso creativo de Håkon. Trabaja escultura indirecta y comienza, como la mayoría de los artistas, con un boceto o una foto. Håkon utiliza esos bocetos para visualizar la escala completa de sus piezas. Luego procede a construir ese marco de alambre para soportar sus esculturas de arcilla, aplicando grandes cantidades para ir creando la forma general de la pieza. Para definir los detalles, aplica lentamente cantidades más pequeñas de arcilla. Con las herramientas de arcilla, él trabaja los detalles más finos como los rasgos faciales, las manos o los pliegues de la tela. Durante todo el proceso de acabados, Håkon tiene a mano una botella de spray para asegurarse que la arcilla no se endurezca antes de que él la termine el modelo. Ya cuando el modelo está listo, él lo deja secar y luego lo usa para moldear un molde y verter yeso. Cuando ya el yeso se seca, el molde se retira y el exceso de yeso se astilla con un martillo o con un cincel. Luego, con esa variedad de herramientas de tallado que él tiene, va refinando los detalles de su escultura y elimina cualquier exceso de polvo o piezas de yeso innecesarias. Teniendo ya la pieza terminada en yeso, el escultor comienza a utilizar la herramienta punteadora para despegar las piezas innecesarias de la piedra o del mármol, pues en este caso con un cincel de punta, un cincel de cuña o hasta herramienta neumática usa. Cuando ya la
forma básica de la estatua está tallada. Håkon utiliza herramientas de afilado para irle dando su forma final, eliminando las pequeñas piedras restantes y creando los detalles delicados como los pliegues que los van a ver ahora y las comisuras a veces que se necesitan. Finalmente le da el pulido, que consiste en frotar la superficie de la piedra con una serie de lijas de diferentes tamaños, logrando una superficie suave y brillante. Para esos retoques finales, el mármol se frota con ácido oxálico, sellándolo y protegiéndolo de posibles manchas. Además, le da un acabado brillante. El resultado es ese efecto translúcido que ustedes están viendo y que es lo que le da la profundidad visual a la escultura. Como una fotografía, las esculturas de Håkon detienen instantes tallados en el tiempo, una niña caminando, un hombre en equilibrio, los ojos soñadores de un niño perdido en el vacío. Cada escultura nos cuenta una historia esculpida en el mármol blanco de Carrara. Pero las que definitivamente catapultaron a Håkon a un renombre mundial fue cuando él pensó que su almohada parecía de mármol. Las almohadas, decía él, nos acompañan en nuestros momentos más privados e íntimos, desde la concepción hasta la muerte. Algunos de los momentos más tristes y hermosos de la vida se pasan sobre una almohada. Era para él inherentemente escultural, con esos pliegues, las arrugas, lo que la convertía en un tema ideal para el mármol blanco y translúcido, ya que tiene una ligereza similar a la de la tela. Así que nuestro artista comenzó a transformar grandes bloques de piedra en almohadas. Ha llegado a pulir tanto su técnica que no se puede ver la diferencia entre una almohada de mármol y una almohada normal. Él utiliza el mármol blanco para hacer este arte, un material que según Håkon da la impresión de la delicadeza y fragilidad de las almohadas, aunque en sí mismo no es frágil, obvio. Cada almohada, como ven, tiene sus pliegues y sus arrugas. El artista trata de capturarlas en poses naturales para hacerlas lo más reales posibles. Si no hubiera fotografías o videos del artista mientras él está haciendo esa magia, no adivinaríamos que estas obras de arte son otra cosa que materiales originales que usamos para hacer almohadas como tela y relleno. Håkon enfatiza en que no quiere que sus obras maestras de mármol sean perfectas, refinadas al milímetro. Él quiere que sus obras se centren principalmente en la creación de sentimientos, sensaciones y recuerdos. Disfrútenlas. Es de tal magnitud su talento que consigue engañar a nuestra percepción y sentidos, haciéndonos sentir el deseo de querernos acostar sobre ellas, a pesar de saber que no se trata precisamente de un material esponjoso y ligero. Recuerden siempre compartir nuestros videos. Y si aún no están suscritos a nuestro canal Arte con Todo, solo presionen el logo que está indicando esta flecha y ahí se suscriben fácilmente. Los esperamos a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.